Los fundamentalistas bíblicos se dedican especialmente a estudiar la Biblia para probar con la Biblia todos sus argumentos. Por eso cuando un hermano separado nos diga, quiero que me pruebes con la Biblia la devoción a María, la confesión, la Eucaristía, lo primero que debemos hacer es, en vez de ponernos a discutir, llegarles por la puerta de atrás y decirles, si la sola Biblia es el principio en el que ustedes se basan para sus argumentos, es necesario que tú me pruebes primero que este principio de la sola Biblia tiene fundamento bíblico, que solo debemos obedecer lo que la Biblia dice y nada más lo que la Biblia dice. El principal problema que nos divide a los católicos de los evangélicos no es el Papa, ni María, ni la confesión o el culto a los santos, sino el principio de la sola Biblia. Porque lo que nosotros sabemos es que debemos escuchar a los pastores de la iglesia. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Lucas 10:16. Si la sola Biblia es un principio que no puedes probar, que no tiene fundamento bíblico, entonces tu casa está vacía, tu ciudad en llamas. Yo les pido primero que nos prueben, a mí y al público que nos acompaña, dónde está en la Biblia el principio de la sola Biblia. De que la sola Biblia es la única y exclusiva fuente para conocer la doctrina de Cristo. La primera respuesta que nos dan es la cita de 2 Timoteo 3:15. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. A esto respondemos que es verdad que la Biblia es útil para todo eso, pero útil no significa suficiente, exclusivo, único. El agua es útil para el hombre, más aún es indispensable, sin agua no podríamos vivir. Pero el hombre no vive solo de agua, necesita del aire, de las plantas, de los animales. La Biblia nos perfecciona para obrar el bien, la Biblia nos amonesta, nadie niega eso. Pero San Pablo no dice ahí que nos comunica un exclusivo y suficiente conocimiento de Cristo, que la sola Biblia basta. Eso no dice San Pablo ahí. No confundamos el que la Biblia sea útil, eso no significa que solo la Biblia es necesaria. El argumento de la sola Biblia no tiene fundamento bíblico, no es una enseñanza bíblica. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un número que es el que nos divide a los católicos de los demás cristianos. En el momento en que los demás cristianos acepten esta sola enseñanza de la Iglesia, el camino a la unidad se hará más fácil. El número 76, lean lo que dice ahí. La transmisión del Evangelio se hizo de dos maneras, oralmente y por escrito. ¿Creemos en el Evangelio o no creemos? Pues hermano, el Evangelio se transmitió tanto oral como por escrito. El que solo acepta lo escrito en la Biblia no acepta todo el Evangelio, sino solo parte del Evangelio, la que quedó escrita, y menos aún, porque lo que entiende de lo que quedó escrito. En el mismo párrafo, citado anteriormente de la Biblia, de la segunda carta a Timoteo, San Pablo le da el mismo valor a lo escrito que a lo predicado. Ahí dice, perseverad en lo que aprendiste. ¿Y de quiénes lo aprendiste? Es decir, de las personas. Esto se ve más claramente en 1 Tesalonicenses 2:13. No cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombres, sino cual es en verdad como palabra de Dios. La palabra predicada, hermano, no nada más la escrita. Los cristianos bíblicos afirman que solo lo escrito en la Biblia es palabra de Dios. Pero aquí San Pablo afirma que lo predicado, lo enseñado oralmente por los pastores de la iglesia, es también palabra de Dios. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Lucas 10:16. Por eso el mismo Pablo manda en 2 Tesalonicenses 3:15. Conservad las enseñanzas que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, estén escritas o no estén escritas.
Ahora sí entenderán por qué el número 76 del Catecismo afirma que la transmisión del Evangelio se hizo oralmente y por escrito. Tenemos que aceptar las dos cosas. Y por tanto, el que solo acepta lo escrito no es verdaderamente evangélico, completamente evangélico. En su vida probablemente lo sea. Pero aquí no estamos hablando de la manera de vivir. No estamos juzgando a las personas, sino discutiendo las ideas. La sola Biblia no es una enseñanza bíblica. Pero además no es histórica. Podemos decir que el cristianismo comenzó en el año 33 con la venida de Pentecostés. El cristianismo de la sola Biblia y del a mí pruébame con la Biblia, eso no existía, por la sencilla razón de que la Biblia aún no se había terminado de escribir. Los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron las cartas de San Pablo, en concreto las escritas a los tesalonicenses alrededor del año 50-51. 50 años sin Biblia. Hacia el año 64 se escribió el Evangelio de San Marcos, hacia el 76 el de San Mateo y alrededor del 97 el de San Juan. Por tanto, pasaron 100 años de cristianismo antes de que se terminara de escribir todo el Nuevo Testamento. Esa no era una iglesia de la sola Biblia. Cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, tampoco estuvo al alcance de todos, porque había dos problemas. El primero es que unas iglesias tenían unos escritos y otras tenían otros, pero nadie tenía todos los escritos. Aunque ya estaba todo escrito, no se habían recopilado todos los escritos en un solo libro. El segundo problema era que, junto con los escritos auténticos, circulaban otros escritos que pretendían serlo, como el Evangelio de Tomás, los Evangelios apócrifos. No había manera de saber cuáles eran auténticos y cuáles no. Así que pasaron casi 400 años de cristianismo sin definir cuáles libros eran los auténticos. 400 años de cristianismo sin que ningún cristiano tuviera la Biblia completa en la mano. El cristianismo bíblico no existía. Los cristianos de la sola Biblia aún no habían nacido. Si de verdad hay quien afirma que quiere restaurar el primitivo cristianismo, sepan que ese cristianismo no estaba basado en la sola Biblia, sino en la autoridad de los apóstoles y en sus sucesores. Hechos 2:42. Fue hasta el año 397, en el Concilio de Cartago, cuando la Iglesia Católica estableció el canon o lista de los libros que forman la Biblia. Por tanto, hermanos, 400 años de cristianismo antes de que la Biblia estuviera definida. El cristianismo de la sola Biblia no existía. Pero aún hay más. Cuando la Biblia estuvo recopilada y definida en sus libros totalmente, tampoco estuvo al alcance de todos. Pues en aquellos tiempos no existía la imprenta y los libros eran muy raros y se copiaban a mano y ni siquiera los reyes sabían leer. Así pasaron 1450 años sin que la Biblia fuera de uso común. ¿Cómo pues pueden creer algunos que el cristianismo surgió de la Biblia? En 1450, en Mainz, Alemania, Gutenberg inició su primera impresión. Y en 1456 salió a la luz el primer libro impreso, 1456, la Biblia. Pero ni siquiera entonces pudieron los cristianos de la sola Biblia comenzar a existir, porque la Biblia fue escrita en latín, y en aquellos tiempos solo los clérigos y algunos estudiosos sabían latín. Por tanto, hermanos, fueron más de 1500 años de cristianismo, ya existía el cristianismo, donde la fe y la Biblia se conoció. ¿A través de la Biblia? No, a través de la iglesia. Era la iglesia la que comunicaba el Evangelio. El cristianismo de la sola Biblia no es bíblico, ni tiene fundamento histórico, ni existe un solo cristiano, antes de Lutero, que hubiera enseñado esa doctrina de la sola Biblia. Ni un solo cristiano. Nosotros debemos respetar mucho a nuestros hermanos separados, pero que no nos vengan con cuentos de que van a restaurar el cristianismo primitivo. Porque el cristianismo bíblico, ese es un invento de Lutero. El verdadero cristianismo, el primitivo, está en la Biblia. Hechos 2:42-47, donde se nos dice que todos los hermanos acudían a las enseñanzas de los apóstoles. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Todos unidos bajo una autoridad. Eso es lo que significa Iglesia Católica y Apostólica. Todos